Este video tiene fines educativos y es correspondiente al análisis, un poco de la descripción acerca del contenido del libro Suspensión del acto reclamado, una nueva forma de pensarlo, del magistrado Benjamín Rubio Chávez. Este es el libro. Aquí tiene los señalamientos de algunas notas que se hicieron para justamente la realización de ciertas diapositivas que en un momento voy a proyectar, que me servirán como un apoyo para ir hablando un poco acerca del desarrollo de los 6 capítulos que contiene el libro. Pero antes de iniciar, pues me gustaría dar un breve resumen acerca de lo que trata y lo que habla en estos 6 capítulos. En general es una obra que que busca analizar la suspensión del acto reclamado, pero no solo basándose en sus categorías o en los tipos de suspensión que existen o en ciertos fundamentos de la ley, sino que aparte de revisar todo eso, el autor va proponiendo distintas formas de analizarlo con respecto a ciertos conceptos que rodean a la suspensión, que en algunos casos han sido obviados o bien olvidados, como lo es la apariencia del buen derecho, y también propone una forma de análisis para justamente que se concedan o se nieguen las suspensiones, pero a través de esta apariencia del buen derecho y de otros conceptos que son muy importantes, que si bien no van desligados al interés social o al orden público, sí llevan una ponderación para obtener un mejor resultado y obviamente este resultado va encaminado al objetivo de una justicia que es eficaz y que pues no se entorpece entre ella misma debido al procedimiento o debido a muchas otras lagunas. Algo muy remarcable de este libro también es el estudio de diversas jurisprudencias y que el autor señala con respecto a esas jurisprudencias varias notas acerca de su interpretación, de por qué considera o no aplicable la tesis y también pone ejemplos muy claros y muy cotidianos de ciertos casos que en general podrían ser objeto de la suspensión y por qué o cómo los conceptos que él propone estudiar van ligándose y cómo su forma de análisis, o sea, la forma de análisis que él propone, sería idónea para la revisión justamente de estos casos particulares. Y es por ello que voy a proceder a compartir las diapositivas en las que se muestra el contenido del libro. Muy bien, como se puede notar y como mencioné al principio de este video, pues el contenido de este mismo es meramente educativo, es un trabajo para la materia de práctica forense fiscal y administrativa y pues estudia el libro en cuestión para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muy bien. El resumen que daba al principio va muy ligado a esta introducción en el que se busca adoptar una perspectiva distinta acerca de la suspensión del acto reclamado, que si bien busca romper con el análisis que ahora se tiene planteado, no lo contradice, sino que más bien lo va nutriendo para lograr un discernimiento judicial y un interés completo del juzgador. Muy bien. El libro inicia con la cuestión y la pregunta que seguramente nos rodea referente a qué es la suspensión. Nos marca que Genaro Góngora Pimentel lo explica con una comparación al juego de los encantados, porque la suspensión justamente da el efecto de ese juego de encantados en el que se paraliza el acto o el procedimiento hasta que se levante. En el juego tradicional de los encantados, los niños van corriendo y al ser uno encantado, después de que se toca el hombro o se toca alguna parte del cuerpo, queda paralizado hasta que otra persona lo vuelva a tocar y lo desencante y pueda seguir en el juego. Justamente ese es el efecto de la suspensión. Esa es la forma en la que funciona. ¿Pero qué es la suspensión? Bueno, es el medio que permite paralizar los actos reclamados y también evita el perjuicio y ordena a la autoridad a realizar una acción, o sea, hacer algo.
Muy bien. La suspensión también se puede ver como una medida cautelar, porque se dice que la suspensión es muy parecida a la medida cautelar, ya que puede otorgar un derecho de protección, ya sea con su función inicial de paralizando o bien la de obligar a la autoridad a hacer o a dar algo. Su objeto va a ser anticipar provisionalmente algunos efectos de protección definitiva y la protección va a ser algo muy importante en el ámbito de la suspensión, porque es justamente lo que busca, resguardar muchas veces incluso la integridad y claro está, la suspensión va a proteger al quejoso durante el juicio. La suspensión usa el recurso de tutela, porque de esta forma las normas pueden y deben interpretarse de manera que se maximice el acceso a la justicia. Esto quiere decir que el trámite de la suspensión debe incluir tres principios que pues deberían ir incluidos también en cualquier tipo de procedimiento, que sería la efectividad, la sencillez y la rapidez. O sea, que sus efectos sean claros, concisos, que sea sencillo de seguir el procedimiento y que pues se rija bajo el principio de celeridad, o sea, que sea rápido y que sea de a una aplicación pues no muy tediosa ni lenta. Esto está fundamentado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues también refiere a toda esta parte de la celeridad. El autor sostiene que la justicia lenta no es justicia y que un obstáculo para administrar la justicia en su forma correcta es el tiempo. Y por lo tanto, él remarca que es muy importante que los procedimientos instrumentales puedan dictar medidas garantizando el derecho y la administración de justicia y que dentro de esto, pues obviamente se haga uso de una justicia eficaz. La suspensión, al hablarse como una medida cautelar, va a buscar asegurar, conservar y satisfacer. Asegurar quiere decir que mantiene o constituye una situación adecuada para el futuro. Ujú. Va justamente en el rubro de la seguridad y de la protección que hablábamos. Conserva, esto también un poco referente al aseguramiento, porque su fundamento se encuentra en considerar determinados riesgos que podrían ocurrir durante el proceso y bueno, evitarlos y satisface porque no se limita solo a asegurar en un tiempo futuro, ni a mantener en un status quo la situación en la que se encuentra, sino que se anticipa lo que podría pasar y a la pretensión del actor. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, teniendo en cuenta todo esto de la tutela y de el objeto de la suspensión y también hablando un poco acerca de que la suspensión imita una medida cautelar, la suspensión es en sí una medida cautelar. Bueno, dentro de este libro se habla mucho de que a partir de la reforma del artículo 107, fracción 10, se ha permitido que se reconozca que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar y nos vamos a percatar de muchos otros cambios que vinieron a través de la reforma para esta parte de las suspensiones. Muy bien. El primer concepto que analiza anexo a la suspensión, el autor es justamente la materia del juicio. Y la materia la remarca como la parte central de lo que se está reclamando, porque sobre esta se estudia y se da resolución. La componen el derecho violentado y el acto fáctico de la autoridad. A eso nos referíamos con la materia. Y a través de la suspensión, bueno, esta materia va a ser justamente el objeto por medio del cual la sentencia se valora. Y una vez valorada la sentencia, pues puede tener dos vertientes. La primera, si no es fundado, se cancela la suspensión y se regresa al punto inicial del proceso, o bien si es fundado, subsiste el estado de las cosas. Muchas veces se ha hablado de que la materia del juicio se contrapone con la tutela anticipada, pero el autor marca que no, ya que la medida provisional, en tanto termine el juicio, pues permanece. Y en la sentencia lo que se tiene que estudiar es el fondo de su integridad. Por lo tanto, gozar un derecho provisional en tanto se dicta sentencia no va a significar jamás que se haya anulado el acto reclamado.
Entonces, justamente es lo que dice, ¿no? Porque exista la medida provisional y se pueda gozar de ese derecho en esa manera provisional, quiere decir que el acto haya desaparecido. Posterior a eso, el autor empieza a hablar de los tipos de suspensión. Dos rubros principales de oficio y después a petición de partes. Y en el de oficio vamos a encontrar con tramitación de plano y con tramitación a petición de parte. El fundamento de todo esto va a ser el artículo 125 de la Ley de Amparo. Iniciando con la suspensión de oficio, bueno, nos tenemos que dar cuenta de sus particularidades. Primero es que se presenta como una excepción a procedimientos comunes, ya que en este caso, a pesar de que el quejoso no la solicite directamente, el juez de distrito va a estar obligado a darla. Y esto agiliza el otorgamiento de la tutela anticipada en forma vigente por actos peligrosos como por ejemplo ataques a la vida. El juez advierte que hay un acto que por su misma naturaleza urge ser detenido o paralizado y debe dictar la medida, ya sea que el quejoso lo solicite o no, eso es lo más importante en esta parte de oficio, y va a aplicar por ende a actos de gravedad que si se ejecutan pueden poner en riesgo o vulnerar los derechos humanos, como el derecho a la vida. Tenemos dentro de la suspensión de oficio la suspensión con tramitación de plano o a tramitación de plano, que está fundamentada en el artículo 15 y 125 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ellos se habla de actos que importen o que incluyan el peligro de privación de vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, perdón, o ciertos casos específicos relacionados con derechos agrarios. Entonces, el efecto que se busca aquí es el cese del acto reclamado. Y algunos actos de autoridad que se tramitan de oficio con tramitación de plano, que es lo que estamos justamente revisando, son la deportación. Aquí se hace hincapié especial en en que es el acto administrativo emitido por una autoridad migratoria para dar salida a un extranjero en una situación irregular, pero señala como un rubro especial la deportación a menores y hace una alusión a todo lo que está ocurriendo actualmente justamente en la frontera México-Estados Unidos, donde muchos niños son separados, son aislados de sus padres y mientras el procedimiento se está llevando, bueno, se encuentran no solamente ante las dificultades de los plazos y de lo hasta de la misma burocracia del proceso, sino también se vulneran sus derechos por estar separados de sus padres, por no tener una certeza y porque los mismos asesores jurídicos que están ahí que les pueden apoyar, bueno, van prolongando todo esto, como es en el siguiente caso, que es el alojamiento prolongado, porque hay un plazo establecido para estar en una estación migratoria y se ha viciado ese mismo proceso, pues a través justamente de esto que se mencionaba, de estas situaciones de mal asesoramiento, de procesos inconclusos. También el acta de rechazo, que es cuando la deportación es por actualización del acto, la expulsión y aquí en la continuación tenemos la parte del amparo agrario. Aquí es muy específico que deben ser actos de un núcleo ejidal o un núcleo comunal y en ellos se debe reclamar la privación total o parcial de la propiedad, la posesión o de un derecho agrario. También está la multa excesiva y la confiscación. Estos serían los actos de autoridad que se podrían tramitar por esta parte de oficio con tramitación de plan. Muy bien. En el otro lado tenemos la tramitación de parte, todavía incluida en la parte de oficio, y va a proceder para casos de extradición y casos que de no paralizarse sería físicamente imposible su reparación. Un dato curioso aquí es que no se decreta en el cuaderno principal, se abre otro y se tramita conforme a sus propias reglas. ¿Pero qué es la extradición? Bueno, es el acto mediante el cual un estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio a otro estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta. Es algo que ha pasado en México con varias personalidades muy populares y esto está fundamentado en el artículo 160. Y también
Están los casos que de no paralizarse sería físicamente imposible su reparación. ¿Cuáles podrían ser estos? Pues la negativa de una autoridad para dar atención médica, la omisión de entregar medicamentos cuando el quejoso está diagnosticado con una enfermedad, el permiso para derribar, destruir o demoler una cosa que sea considerada histórica o protegida y o protegida. Los recursos contra la resolución que niegue u otorgue la suspensión de oficio. Bueno, vamos a encontrar aquí que las resoluciones van a poder ser concesión de la suspensión, negación de la suspensión, efectos de la suspensión en general, que pueden ser particulares, las medidas que se determinen para que tenga efecto la suspensión y la omisión de dictar la resolución. Y ante estos procedería el recurso de queja. Estaremos hablando de un recurso de queja bien específico porque se interpone ante el juez que resolvió la negativa de la suspensión de oficio y el juez va a integrar el recurso. Va a armar un expediente que incluya la demanda, la resolución impugnada, el recurso interpuesto y la notificación de las partes. Y una vez que esté integrado, el juez lo va a enviar al tribunal colegiado competente y ese tribunal va a ser el encargado de resolverlo. Va a haber plazos muy específicos para interponer el recurso. Tenemos 48 horas. Para integrar el recurso no hay un plazo. Para enviar el recurso integrado va a ser inmediatamente que ya se tenga integrado y para resolverlo de ahí en adelante 48 horas. Estamos viendo que es un procedimiento bastante ágil. Y después viene una parte muy interesante que es la modificación de la resolución que niegue u otorgue la suspensión de oficio. En el juicio de amparo se diseñó una figura que se muestra como una excepción y permite al juez la revocación o modificación de la suspensión dictada. Eso está fundamentado en el artículo 130 de la Ley de Amparo, que dice que cuando en auto surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto a la afectación de la medida cautelar, puede provocar y el orden público, el juzgador con vista al quejoso por 24 horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Tiene que quedar muy claro aquí que la modificación o revocación a petición de parte debe ser solicitada por esta y por escrito, o sea, con cierta formalidad. No hay un plazo, pero se deben incluir razones y pruebas que sustenten la petición y se debe dar vista a las partes y de inmediato resolver. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la procedencia de la suspensión a petición de parte. ¿Qué será en todos aquellos casos en los que no proceda la de oficio? O sea, es su opuesto y va a tener una tipología que aunque no está establecida en la norma, dentro del libro el autor la propone con la posibilidad de lo que la demanda aduzca. En este caso podría ser debido a interés legítimo o a interés jurídico. Muy bien. Empezaríamos hablando de la acepción que va a tener interés dentro del ámbito jurídico y va a referir al vínculo entre cierta institución jurídica y una acción encaminada a su protección donde se solicita a la autoridad ejerza sus facultades de conocimiento y resolución. Entonces la va a dividir en dos partes principales. La primera, en el número de personas afectadas por el acto, que puede ser individual o colectivo difuso y la segunda en el nivel de afectación o intensidad de relación en la esfera jurídica de la persona. Y en este caso podría ser simple, legítimo o jurídico. En la parte de interés simple, jurídico y legítimo, bueno, ahondo un poco más en la explicación. En el simple se habla de la existencia de un derecho establecido en la norma jurídica, tal cual, y va a estar regulado por una mera actuación particular sin que tenga la capacidad de ser exigido. En el jurídico, se está hablando de notas distintivas, con referencia a la existencia de un derecho exclusivo, directo y exigible, y con una obligación de cumplirse. Y en el legítimo, bueno, va a haber una amplia gama de reclamaciones contra actos de autoridad o de particulares. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la suspensión cuando se aduce un interés jurídico? Bueno, el quejoso debe solicitar la apertura, se debe acreditar el interés suspensional jurídicamente, debe hacerse el estudio de la apariencia del buen derecho. Si hay buen derecho, se debe realizar el estudio sobre existencia o no afectación al interés social o al orden público, y de existir una de ellas, se realiza la ponderación entre esa conclusión y la del buen derecho. Aquí el autor propone un método de secuencia para justamente revisar esta procedencia. Y pues ya que se habló
del buen derecho y de la apariencia del buen derecho, vamos ahora sí a hablar un poco de este punto central y un pilar del libro del autor, del magistrado Benjamín, que es la apariencia del buen derecho. Él lo define como la actividad de análisis preliminar de la inconstitucionalidad del acto reclamado que permite un asomo al fondo del asunto, analizando en forma concreta el acto, tomando en cuenta sus particularidades, considerando sus elementos objetivos y subjetivos. Yo me quedaría con la última parte, que es justamente el análisis concreto a fondo del acto, donde se revisa todo lo que le rodea y donde se considera cada uno de sus elementos. Y así debe ser para cada caso o para cada acto. Em, Aquí el autor también lo distingue mucho del orden público. Porque muchas veces el buen derecho, el orden público y el interés social son tres conceptos que se ponen como en la misma altura de la escalinata para realizar el análisis. Sin embargo, el autor se esfuerza y se esmera mucho en que el lector pueda discernir por qué la apariencia del buen derecho es concepto principal y va a ir un poco más adelante de lo que se tiene planeado durante el análisis. En este caso, el orden público tiene el arreglo composición de las comunidades con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir una afectación a la población. Y el artículo 129 de la Ley de Amparo establece la serie de hipótesis que contravienen al orden público. Hay figuras de interés social y figuras de orden público. Y estas van a dar pie a negativas muy comunes de la suspensión. El autor pone dos ejemplos. El primero, se niega la suspensión porque se vulnera el interés social, ya que la sociedad está más interesada en que prevalezca el acto a que se interrumpa provisionalmente. Y otro ejemplo que pone, se niega la suspensión porque se vulnera orden público, ya que de otorgarse vulnera el o los artículos y los artículos en los que se fundamenta. Bueno, por esta clase de figuras de este tipo de interés y de este tipo de orden, a veces se ve viciado el análisis correcto de los casos, de los actos más bien. Y es por ello que el autor propone que primero se debe analizar la apariencia del buen derecho y después se debe analizar la afectación al interés social o al orden público. Pues ¿por qué? Porque esto permite que el juzgador advierta que le interesa el acto reclamado. Quiere decir que revisa lo violentado, que va a fondo dentro de ese acto y que así va a evitar atajos o trampas procesales y ejerce discrecionalidad. Si se hace del modo contrario, dice el autor, se impide que se valore el acto reclamado. Juan Martín de Alba argumenta que el artículo 129 de la Ley de Amparo contraviene el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dice que hay varias causas que pueden contravenir el orden público o el interés social. Y el autor comparte este razonamiento, porque el legislador solo puede desarrollar en ley ordinaria aquello para lo que está facultado. Entonces, permitiendo un análisis de la apariencia del buen derecho, siempre tiene que haber un límite que va a ser el orden social y el orden público, lo que quiere decir que ambos conceptos, bueno, los tres conceptos no están peleados, sino que uno viene a complementar al otro marcando una pauta. Y algunos criterios en materia administrativa y fiscal por los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera se vulnera el interés social o el orden público. En este caso más específico relacionado con lo fiscal, son algunos criterios como, por ejemplo, se niega la suspensión cuando se reclama el ejercicio de facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal por considerar que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos. Cuando se reclama la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales. Bueno, el autor señala estos ejemplos como perspectivas con justificación económica, pero no jurídica, porque no se hace el correcto estudio del buen derecho, sino simplemente de los otros dos conceptos. Y en este caso, bueno, se está hablando de una justificación económica que no refiere al estudio concreto de los actos. Otro concepto bien importante que marca referente a esto es la ponderación.
Una disculpa, decía acerca de la ponderación. Ponderar como concepto va a significar escoger entre una u otra opción en general. Pero aquí se va a hablar del uso de una contradicción o choque de criterio entre qué debe prevalecer, si el derecho en apariencia es bueno o si la afectación al interés público o el orden social es lo que debe prevalecer. Y esto está fundamentado en el artículo 107, fracción 10 de la Constitución Política y en el 129 de la Ley de Amparo, donde establecen como obligación ponderar la apariencia del buen derecho frente al orden público y al interés social, que es lo que maximiza el magistrado Benjamín. También señala algunos enemigos de la apariencia del buen derecho y en este caso los marca como toda aquella institución que ha sido formada para evitar los análisis concretos del acto reclamado, el estudio individual caso por caso. Algunos ejemplos de estas instituciones o de estas expresiones o de esto en general serían analizar orden público o interés social previo a la apariencia del buen derecho, que es lo que ya habíamos mencionado, ignorar la naturaleza del acto y la apariencia del buen derecho como si tuvieran el mismo significado, que lo tienen en este caso, la clasificación del acto reclamado, o sea, estereotiparlo, y pensar que anticipar un derecho impide conservar la materia del juicio, como veíamos también anteriormente. Entonces es importante remarcar que estudiar primero la apariencia del buen derecho va a suponer mayor justicia. Si se da oportunidad al buen derecho, el resultado que podríamos obtener es, número uno, apreciar la demanda como un todo. Número dos, lograr que el juzgador tenga interés por los hechos, por los conceptos de violación y por las pruebas que se desahoguen. Y analizar la constitucionalidad del acto. Afecta más negar las suspensiones que realizar el correcto estudio del buen derecho y es algo que el autor remarca muchísimo. Dentro de esto que veíamos, hablábamos que uno de estos enemigos de la presión del buen derecho era justamente ignorar que la naturaleza del acto y la apariencia del buen derecho iban a tener el mismo significado. Se ha ido entendiendo que la naturaleza del acto es una clasificación que va a tabular los actos y sus consecuencias sobre el otorgamiento de la suspensión. Y esto ha traído como, pues como consecuencia también que no se estudie el acto porque queda estereotipado. Sin embargo, en el artículo 107, fracción 10, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de daños y perjuicios que pueda sufrir el agravio con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y al interés público. Esto nos indica que la naturaleza del acto se deberá ponderar con la apariencia del buen derecho y no como algo separado. Entonces se hablaba de una antigua clasificación de los actos reclamados, porque el estudio bajo la apariencia del buen derecho pone fin a esta teoría. En la clasificación encontrábamos actos negativos, consumados, declarativos sin ejecución, positivos, continuos o continuados y prohibitivos. Pero pues esta apariencia lo pondría distinto. Hablábamos de que la reforma del 2011 del artículo 107, fracción 10, cambia la suspensión y la suspensión ahora se considera una medida cautelar. Para concederla se debe privilegiar la discrecionalidad del juez. Para determinar si un acto es susceptible de suspensión se debe estudiar la apariencia del buen derecho y pues con un límite ponderar la apariencia del buen derecho frente al orden público y al interés social. Estos son los pasos que ya habíamos visto que propone el autor, pero eran basados justamente en este artículo y en esta reforma. Entonces, es muy importante aquí justamente revisar que otro de los obstáculos es la conservación de la materia, ya que esto propicia negar sin argumento alguno la suspensión. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes. Sobre esto, el autor señala que es usado de forma equivocada, ya que adelantar el derecho vía medida cautelar no extingue el acto, que es lo que veíamos al inicio. Ni lo extingue, ni termina la violación del derecho, ni nada. Es por ello que
hay un rubro especial que es la suspensión cuando se aduce interés legítimo. Esta parte está también regulada en el artículo 131 de la Ley de Amparo y exige que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique el otorgamiento. Hay un test que debe estudiarse para otorgar o negar la suspensión cuando se aduce interés legítimo. Igual propuesto por el autor donde dice, primero se debe acreditar el interés suspensional legítimo, como lo vimos en la diapositiva anterior. Después, ahora sí, como paso principal, analizar la apariencia del buen derecho. Seguiría ponderar la apariencia del buen derecho frente al interés social y el orden público cuando haya conflicto entre ambos. Y finalmente acreditar el daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso para el caso que niegue la suspensión. El interés suspensional legítimo va a ser un poco diferente, sin embargo, también se tiene que acreditar porque debe probar como mínimo que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva, y el promovente pertenezca a esa actividad. El trámite a la suspensión a petición de parte va a ser en vía incidental. Se abre un cuaderno especial en donde se ventila la medida cautelar en forma independiente y se tramita por duplicado. Y una vez aperturado el incidente, bueno, pues el juez deberá realizar, eh, si se concede o se niega la suspensión provisional, y si se concede, se debe señalar fecha y hora para audiencia incidental, el plazo, que es de 5 días hábiles, y se solicita un informe a las autoridades con plazo de 48 horas. Aquí básicamente lo que pasaría es que se apertura el incidente, se hace un informe previo por la autoridad responsable, se notifica, puede ser por oficio, vía electrónica y hay un plazo de 48 horas. Después procede la respuesta. Si el acto es cierto o no es cierto, se puede manifestar una garantía y después se procede a la audiencia incidental, que no puede diferirse. Si se concede o no se concede, bueno, eso ya nos daría origen a una resolución. Dentro de esta tiene que haber pruebas. Para estos trámites, para estos procesos, se admiten y se reconocen las pruebas documental, de inspección judicial y testimonial, siempre y cuando éstas demuestren la existencia del acto, el interés suspensional, el peligro en el que el derecho reclamado se encuentra en caso de no ser satisfecho. Y como hablábamos, finalmente se va a obtener una resolución que debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas admitidas o desahogadas, las consideraciones y fundamentos legales para negar o conceder, los puntos resolutivos que expresen el acto o actos y si se concede, pues precisar los efectos. Los efectos van a ser las pautas obligatorias que debe cumplir la autoridad y estos deben incluir, o más bien deben ser redactados con claridad, deben evitar generalidades, si son varios deben ir redactados por separados y una explicación sucinta en caso de ser muy complejo. Finalmente, nos encontramos también con el concepto de garantía, que es la prestación que se exige al quejoso, efecto que en caso de causar daño o perjuicio a tercero interesado, se le resarza y pueda fijarse en todas formas. A esto nos referimos con multas, quizá en este caso sí ya, pues de índole monetario. Muy bien. Pues esos son los conceptos que abarca el libro del autor Benjamín Rubio Chávez. Y básicamente lo que busca este libro es eso, una nueva forma de pensarlo, tal cual lo dice su título. Abarca las generalidades de la suspensión, abarca los conceptos importantes, pero más allá de categorizarlo, de mostrarse como un libro de texto, es más bien un libro de análisis en el que pues se menciona el proceso, se revisa ciertas jurisprudencias con temas de actualidad para justamente analizar que lo que el autor propone como la apariencia del buen derecho y partir de ahí para un estudio concreto que sea más rápido, que sea más eficaz, que sea sobre todo mucho más justo para los afectados. Bueno, el estudio de todo eso que lo rodea fija pautas para un correcto análisis y un correcto proceder, bueno, en la opinión de este estudiante que lo lee. El libro en general es de breve lectura, es corto, sin embargo, se encuentran muchos puntos interesantes y a remarcar
que justamente sirven demasiado para un estudiante como yo, para tener pautas, no solo jurídicas, sino también de análisis y de discernimiento para estudiar cada caso y para, pues, tener una visión más concreta y abierta, en el ámbito del análisis sobre las medidas cautelares. Y finalmente, pues, están los datos del libro de suspensión del acto reclamado. Muchas gracias.